En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Buenos días, sea adorado y alabado. Amén. Así sea. Estamos a día viernes, día... 28. Sí, cierto. Ya faltan dos... Para el 30. Sí. Me quedé pensando, porque si estamos a día 28, ya ves que te equivocas muy seguido. Sí, Ok. estamos a 28. Ok. Viernes 28. El Evangelio del día de hoy, San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 hasta el 34, creo. Sí. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y añadir en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes? Son dos parábolas. Hablando, Jesús quiere que entiendas qué es el reino de los cielos, pero te lo enseña como se lo tenía que enseñar a los judíos. Los judíos eran agricultores, son agricultores. Entonces, para que tú me entiendas, te hablo con los tiempos de aquel tiempo, es Jesús. ¿Y habla de qué? De una semilla. ¿Y qué es la semilla? La semilla es una semilla una germina. Sí, la semilla, sí. Sí. Pero en la iglesia, ¿qué representa? Representa, es como la palabra de Dios. Ajá, la palabra de Dios. Entonces aquí la semilla primero es lo que se siembra, como dice aquí, primero el tallo. Primero los tallos, luego la espiga y luego después el grano. Y aquí la palabra de Dios es la semilla. Mira cómo va creciendo. Habla Jesús a los judíos en parábolas, en su idioma. Mira, el reino de los cielos es semejante a, y les empieza a decir, a una semilla que es plantada. Y la semilla, sin saber cómo, de repente crece sola. Crece el tallo, después las flores, el fruto, y ya cuando está en buen tamaño, se corta. Así es la vida del católico cristiano. Hablaba de Timoteo, la fe la recibiste de tu abuela, y tu abuela se la dio a tu mamá, y tu mamá te la dio a ti. Igual pasó en tu casa, si no me equivoco. Sí. Esa fe que tienes, la aprendiste de tu mamá, y tu mamá probablemente de tu abuela. Sí. Plantaron la semilla, y tu semilla que plantó tu mamá ya está dando fruto, estás en un tallo, ya creciste. Ahora esa planta que plantó tu mamá ya está dando fruto, ya estás predicando, ya estás enseñando. Pero así como tu abuela, ¿vive tu abuela? No, ya no. Okay. Tu abuela ya creció y se tuvo que ser cortada. Ya dio el fruto que tenía que dar, se cortó. Y el trigo fue a dar al cielo y lo malo al fuego. Así tu mamá el día de mañana crecerá y tendrá que ser cortada y llevada al cielo. ¿Por qué? Porque ha hecho una buena obra contigo, te plantó la semilla correcta. El día de mañana tú tienes que hacer lo mismo que hizo tu abuela, plantarle la semilla a tu hijo, y tu hijo
a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos. Y así la segunda parábola se hace realidad. De una semilla creció un árbol, y ese árbol muchas ramas, muchos frutos, y tanto que los pájaros se llevaban ahí, y ahí hacían nido. La iglesia de Cristo comenzó allá en el aposento alto, en el monte Seón, el monte de Dios. Ahí está todavía ese lugar. Yo tuve la dicha de estar ahí cuando Jesús pagó, en donde Jesús partió el pan. Ahí me tocó la celebración de una misa, y es hermoso estar en el lugar que Cristo eligió para fundar su iglesia, porque es ahí donde Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo, donde todos los discípulos se llenaron del poder de Dios. Es ahí donde salió esa iglesia. Y mira dónde estamos hoy. Estamos en Austin, Texas, a kilómetros de ahí. Ese árbol ha crecido enorme, enorme. Seguimos creciendo, seguimos creciendo. Gracias a personas como tus abuelos que plantaron la semilla, a personas como tu mamá que plantaron la semilla. Y el día de mañana tu hijo va a decir, y gracias a mi madre que me plantó la semilla. Amén. Eso se llama obediencia. Ayer hablábamos de lo que te podía alejar de Dios. Y mira cómo es Dios de sabio. Y cómo Dios pone las escrituras. Para los que vieron el Evangelio ayer, pues se darán cuenta que lo que vamos a leer hoy lo platicamos ayer. Habla, Señor. Que te sirve escuchar. Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Sí. Y del 5 al 10 y el del 13 al 17. Así sea. El año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con los oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y Sistiar y a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Bersabé, hija de Alián, esposa de Urías, el hitita. David mandó a unos para que se la trajeran. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías, el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor, y no fue a su casa. En la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos, los que de la ciudad hicieron una salida. Trabajaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cosas que no se deben hacer. Para que la semilla, en Marcos aprendemos que la semilla se debe plantar y debe crecer. Para que se debe crecer debe haber obediencia, enseñanza, amor a Dios, sobre todas las cosas.
El rey David había recibido todo, ayer lo dijimos, todo lo recibió, todo. Y sin embargo se quedó en uno de los pecados capitales, que es la pereza. La pereza es pecado, es la tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque en esa pereza el diablo hace contigo lo que quiere. El rey David, siendo uno de los guerreros más fuertes, dice la palabra, se levantó al atardecer. ¡Ay, Señor! ¿Cuántas jóvenes y cuántas personas quieren estar solamente dormidos? Así los tiene el demonio, hasta las 11, 12, hasta la 1, si es posible. Dormidos, perdiendo solamente ver la vida pasar. No se debe hacer eso. Así no crece la semilla de Dios. ¿Por qué? Porque te va a caer la tentación, la desgracia. Y viene desgracia tras desgracia. Cosas que se deben hacer. El soldado hitita, este soldado que no pertenecía al pueblo judío, era un extranjero, era hitita. Entonces, el rey David, para tapar su error, lo mandó a dormir con su mujer. Una noche placer, duérmete con tu esposa, acuéstate con ella, goza de tu mujer, de los placeres de tu amada. ¿Hubiera pecado él? No, es su esposa. Pero dentro de su mente y su corazón había algo. Ya habrá tiempo para estar con mi esposa, para estar con ellos. Ahorita tengo que poner en práctica las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Él no es judío, sin embargo lo entendió. Yo quiero ser hijo de Dios y tengo que obedecer, y primero es Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que dejan padre, madre, hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares por seguirme a mí. Él dejó a su esposa y el rey David se rascaba la cabeza, no puedo creerlo. Entonces lo emborracho y lo mando con su esposa. Y lo emborrachó y él no fue con su esposa. Se quedó a servir con los soldados haciendo guardia al rey. ¿Por qué no fuiste con tu esposa? No, amigo, no es tiempo. Es tiempo de guerra. Empezaste leyendo eso. Sí. Hay tiempos de guerra donde tú no puedes estar dormida. Y lo vas a aprender con el tiempo. A las 2, 3 de la mañana que Cristo te despierte, quedarás otros 5 minutitos. No hay tiempo de 5 minutitos. Levántate, ora y reza. Punto. Y cuando acabes de orar, entonces sí, ya habrá tiempo para dormir. Pero mientras no. Hay que levantarse y ser un soldado de Dios. La enseñanza más grande que Dios nos enseña. Plantar la semilla, cuidarla y obedecer a los mandamientos de Dios. La desobediencia nos lleva al pecado y a la muerte. Y a la muerte. Así es. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo os acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Una sola palabra, dice la misa. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanar mi alma. Una palabra que usted le dé a su hijo, a su familia, le podrá salvar el alma. Porque esa palabra, si es de Dios, crecerá. Y sin darse cuenta esa persona, crecerá. Lo que pasó con Mari, que está aquí presente. Sin saber cómo, esa semilla empezó a crecer en su corazón, tanto que la trajo a Dios, a su iglesia, y ahora forma parte de este ministerio, de este grupo. Y sigue creciendo, y ella no sabe ni cómo, pero Dios está haciendo maravillas con ella. Sí, amén. Que Dios haga maravillas en tu vida. Acércate a la iglesia de Dios. Toda esta semana hemos hablado porque Dios así lo ha puesto en sus escrituras. La verdadera felicidad no está en las cosas materiales. Pregúntele a una persona que tiene dinero y le va a ser sincero. Si él es sincero, le va a decir la verdad. No soy feliz. La felicidad está en la iglesia de Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.